Y pues esta mañana continuamos con nuestro estudio de Juan, continuamos con donde nos quedamos en el capítulo 19 y se está poniendo bueno, como dicen, ¿verdad? Porque pues ya estamos en el juicio de nuestro Señor Jesucristo, y para ver lo que nos toca esta mañana les quería compartir un pequeño chistecito que me platicaron en la semana, que es un señor que está reflexionando y dice, si mi esposa me dice que no le haga caso y no le hago caso, ¿le estoy haciendo caso? ¿No? Este pobre hombre está confundido porque no sabe si debe hacer caso o no debe hacer caso, o qué es lo que está pasando, ¿no? Porque se encuentra en esta situación. Y este tipo de cosas nos pasan cuando no tenemos claro quién es nuestra autoridad, cuando no tenemos claro quién es la autoridad y no sabemos qué hacer, no sabemos a quién obedecer, actuamos con incertidumbre y empezamos a hacer cosas que no son correctas. Entonces, la forma más fácil de entender lo que es la autoridad la encontramos en el origen mismo de la palabra: autoridad, autoridad. Porque sobre el tema de que estemos hablando, el que sea, tienes que preguntarte quién es el autor. O sea, entendemos que el autor es la máxima autoridad de ese tema, ¿ok? Entonces, si estamos pensando en un libro, pues la máxima autoridad es el autor de ese libro. O sea, porque él es el que lo quiso escribir, él es el que quiso decir la historia o contar alguna cosa, quiso crear los personajes y a lo mejor esperaba que hubiera personas interesadas en leer su historia. Y nadie sabe más de su creación que él mismo, porque pues él lo escribió. Pensó el lugar en donde quería que sucediera la historia, pensó en los personajes, pensó en la trama y el desenlace de la historia, o si quería enseñar una lección o una moraleja, ¿verdad? O simplemente quiso escribirlo por diversión. Entonces, imagínense que estamos en una entrevista con el autor del libro que estamos leyendo y le empiezan a hacer preguntas, y de repente uno de los lectores empieza a contestar las preguntas y le empieza a decir por qué la escribió así y por qué el personaje era así, cuando en realidad, pues con toda autoridad, el autor lo podría interrumpir y decirle: espérame, yo tengo que contestar eso porque yo fui el que lo escribió. Entonces, nuestras vidas muchas veces se parecen a un libro, porque pues tenemos personajes, tenemos lugares, tenemos aventuras, dramas, tenemos lecciones, tenemos muchas cosas. Pero tenemos que entender que nosotros somos personajes en la historia y que no somos nosotros los autores, sino que el autor, el que tiene la máxima autoridad en nuestras vidas, es Dios. Entonces, hasta que no entendemos esto, vamos a vivir una vida confundida completamente. No vamos a saber a quién le tenemos que hacer caso o a quién tenemos que dirigirle nuestras preguntas, hasta que no entendamos que Dios es el autor y es la máxima autoridad. Entonces, en el pedazo de historia que nos toca leer esta mañana, en este caso somos los lectores, ¿verdad? Vamos a ver a dos personajes que no tienen claro quién es la autoridad. Vamos a ver cómo actúan estas personas, y esta confusión que tienen de no saber quién es la máxima autoridad los lleva a hacer cosas terribles. O sea, cosas terribles y sobre todo en contra del mismísimo autor de la vida. Entonces vamos a leer, acompáñame a Juan 19, vamos a leer del 1 al 16, para que entremos bien en el contexto de lo que estamos estudiando esta mañana. Dice así la palabra de Dios: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: «¡Crucifícale, crucifícale!». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta.
Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque nos permite estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque podemos alabarte, Señor, podemos glorificarte, podemos estar delante de ti, Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y ver lo que tienes para nosotros esta mañana. Te pido por favor que tu Santo Espíritu se mueva entre nosotros, que acomode nuestros corazones a donde tienen que estar, Señor, y que podamos entender y poner en práctica el mensaje que tú tienes para nosotros esta mañana, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, esta mañana vemos la segunda parte del juicio, ¿no? La semana pasada vimos un poquito cómo empieza y cómo está Jesús enfrente de Pilato, y vimos que el intento que hizo Pilato de soltarlo, ¿no? Cuando les dice: ¿quieren a Barrabás el ladrón o quieren a Jesús el rey? Como para ver si así lo soltaban, pues los judíos escogieron mal. Entonces, pues Pilato sabe que escogieron mal y sabe que esto pues no está bien. Entonces, esta mañana vamos a tratar de identificar quién era la autoridad de cada uno de los personajes que vemos en esta historia, porque entonces así vamos a entender por qué actúan como actúan. Entonces vamos a empezar con Pilato, ¿no? ¿Quién era su autoridad? O sea, la lógica nos diría, pues, que es César, ¿no? Si es un gobernante romano, o sea, de una provincia controlada por Roma, pues él le reportaba a César y al mismo tiempo, pues, tenía que cumplir las leyes romanas. Entonces es interesante ver que si él es la autoridad en nuestra región y su responsabilidad era hacer cumplir la ley, sucediera lo que estamos leyendo. Vimos la semana pasada en el versículo 38 del capítulo 18 que dice que yo no hallo en él ningún delito. Pero luego en el versículo 1 esta mañana vemos que así que entonces Pilato, o sea, tomó Pilato a Jesús y le azotó. O sea, le ponen una corona de espinas, se empiezan a burlar de él, le empiezan a dar bofetadas. Entonces dices, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible si el juez, conforme a la ley de la región, acaba de declarar que no tiene ningún delito? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? O sea, ¿cómo lo está permitiendo que le estén dando de bofetadas, que lo estén maltratando a una persona que era inocente? O sea, ¿por qué nadie levantó la mano y dijo: hey, alto un momento, ¿qué les está pasando? ¿Por qué están haciendo esta barbarie? Están lastimando, están hiriendo, están humillando a un señor que es inocente. O sea, sienten la injusticia, sienten lo que está pasando aquí, algo no está bien. Algo no está bien con esto que estamos leyendo. Pero no termina ahí, porque el versículo 4 dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Otra vez dice que ningún delito hallo en él, ¿no? He aquí el hombre. Entonces, después de golpearlo, después de humillarlo, después de sufrir todo esto que está sufriendo, Jesús no dijo nada. Jesús no dijo absolutamente nada. Y Pilato entiende que es un hombre justo porque no dijo nada. O sea, después de pasar por esto, cualquiera de nosotros diríamos: sí, ya, perdón, fui yo, me robé el chocolate de la tienda. O sea, o diríamos: sí, ya, yo sí dije esa mentira, ¿no? Pero ya, por favor, dejen de pegarme, dejen de humillarme, dejen de hacerme esto. Sin embargo, Jesús no dijo nada porque no había nada que pudiera decir. No había nada que tuviera que confesar, porque no tenía ninguna culpa, no había razón para tener estas cosas en su contra, para estar sufriendo estas cosas. Y luego el versículo 6 vuelve a decir: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles,
Dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato otra vez les dice: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Es la tercera vez que dice que él no haya delito en él. Entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, si él dice que no haya delito en él, entonces pues queda libre y punto, y váyanse a su casa y dejen de andar alborotando. Porque yo soy la autoridad y digo que no tiene ningún delito, entonces órale, a su casa todos. Eso pudo haber hecho. Es lo que debió de haber hecho, porque pues lo había hallado inocente. Sin embargo, podemos ver o nos podemos preguntar: ¿para qué le pregunta a los judíos? O sea, ¿por qué le pregunta a los judíos? O sea, si él era la autoridad. Pero al hacer eso entendemos que él no tenía claro quién era la autoridad. O vemos quién en realidad era su autoridad. Porque no solo no rechaza su propia autoridad al hacer lo que era por ley su derecho de determinar un juicio, sino que encima les dice a los judíos: pues ustedes mátenlo, ustedes hagan lo que quieran. Les cede su autoridad a ellos. Entonces aquí vemos que Pilato no tenía ni idea quién mandaba. O sea, no tenía ni idea quién era la autoridad. Y como los judíos le gritaron, ¿verdad? Y le hicieron un pancho y se empezaron a alebrestar: ay, bueno, está bien. Entonces dobla las manitas, ¿no? Cede ante los gritos y ante las amenazas. Pero a lo mejor después vemos lo que dice el versículo 7 y 8 y pensamos: bueno, a lo mejor Pilato le tenía miedo a Dios, porque dicen los judíos que según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y dices, tuvo más miedo es porque ya tenía miedo. Tenía miedo y ahora tuvo más miedo. Entonces dices, órale. Entonces, como buen romano, era muy supersticioso. Y los romanos querían estar bien con todos los dioses. Entonces, al oír esto de que era el hijo de Dios, dijo: híjole, pues quién sabe cuál Dios, pero no vaya a ser la de malas, que me pase algo, ¿verdad? Porque es un hijo de Dios. Y Mateo 27 también nos platica que su esposa padeció mucho esa noche y tuvo pesadillas, ¿verdad? Tuvo sueños de este hombre y le dijo que no tengas nada que ver con este justo. Entonces había muchas señales aquí, había muchas cosas que estaban pasando y Pilato como que decía: ay, como que no quiero, pero tengo miedo, pero se supone que tengo la autoridad, pero no sé qué hacer. Fíjense a cuántas personas, dioses, pueblos, emperador, estaba tratando de complacer Pilato. Quería quedar bien con todos. Con Jesús porque era justo, con los judíos porque le estaban gritoneando, con César porque le están amenazando que dice que es rey, entonces ya no sabe qué hacer, porque estaba tratando de complacer a todo mundo. Y esto solamente va a terminar en un desastre. Entonces imagínense cuando Pilato manda su parte, ¿no? O sea, su reporte oficial a César. Y vamos a imaginar lo que pudo haber dicho. Estimado César, vinieron unos judíos que querían que matara a alguien porque era un malhechor. Lo investigué y descubrí que era inocente. Entonces lo golpeé y no dijo nada. Seguí opinando que era inocente, pero cuando lo quise sacar, me gritaron los judíos. Entonces les dije que ellos lo mataran, pero no querían. Me gritaron más, entonces me dio más miedo y les di permiso de que lo mataran. Judea siempre en orden, tu servidor Pilato. Eso fue lo que pasó. Y si lo vemos en retrospectiva, decimos: ¡qué absurdo! ¡Qué absurdo reporte de una autoridad romana! O sea, qué mal quedó este cuate. Actuó en contra de la ley, golpeando a un inocente. Le dio autoridad a los judíos que no debían de tener autoridad para matar a alguien, según la ley romana. Cedió ante la presión social. ¿Y cuántas cosas hizo mal Pilato simplemente por no tener claro quién era su autoridad? Entonces, a lo mejor vemos claramente esto en la vida de Pilato y decimos: sí, qué barbaridad. Pero a veces qué difícil es verlo en nuestras propias vidas. Cuando nosotros lo hacemos, cuando no tenemos claro quién manda, pasan este tipo de cosas. O sea, si mis amigos no aprueban lo que yo pongo en mi Insta, entonces mis amigos mandan. Si yo quiero tener más likes y para lograrlo hago lo que sea, pues los likes mandan. Si mi jefe quiere que haga algo indebido y yo no quiero, o sea, quiero mantener mi trabajo, pues mi trabajo es el que manda en mi vida. Quiero satisfacer mis deseos, mi felicidad es lo más importante para mí, entonces yo mando en mi vida. Lo que dicta tu comportamiento es lo que manda en tu vida.
Ya puede ser el temor, puede ser el placer, puede ser la comodidad, puede ser el que dirán, puede ser tantas cosas, pero algo o alguien siempre manda en nuestra vida. Por otro lado tenemos también a los principales sacerdotes, estos personajes que hemos estado siguiendo durante todo el Evangelio de Juan. Estos se supone que eran la autoridad espiritual de la nación, los responsables de mantener la santidad, la pureza del pueblo, de efectuar los sacrificios y todo lo que tenía que hacer como líderes religiosos de la nación. Y se supone que estas personas deberían estar más cerca de Dios, deberían conocer la ley, ¿verdad?, de pe a pa. Y sin embargo vamos a ver quién era la autoridad de los judíos. Vamos a regresar a la teoría, hasta atrás, ¿no? Los sacerdotes, descendientes de Aarón, tenían muchas funciones, ¿no? Muchas cualidades que tenían que cumplir para poder ser llamados y nombrados sacerdotes. Y podríamos hacer un gran estudio, ¿verdad?, de todas las cosas que hicieron mal los sacerdotes en la época de Jesús, porque pues se equivocaron mucho, hicieron muchas cosas mal. Sin embargo, esta mañana solo vamos a ver un par. Porque una de las principales funciones que tenían los sacerdotes, y que se los dijo Jehová mismo desde el momento que habló directamente con Aarón, fue que tenían que juzgar entre lo correcto y lo incorrecto, y además enseñarle la ley al pueblo, precisamente para que supieran qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero es una de las principales funciones de los sacerdotes. Entonces Levítico 10, 8 al 11, por ejemplo, dice: y Jehová habló a Aarón. Jehová es el que está hablando y le dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. O sea, juzgar entre lo limpio y lo que no era limpio, y que le enseñaran al pueblo la ley que le dio Dios por medio de Moisés. Deuteronomio 21:5 también dice: y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Por la palabra de los sacerdotes. Llevaba el pueblo delante del sacerdote un problema y él buscaba a Dios y encontraba la solución. A ellos eran los que traían las disputas para que con la sabiduría de Dios decidieran entre lo bueno y lo malo. Entonces, una de las principales funciones de los sacerdotes era poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y pues por eso se tenían que apoyar en la ley y todo lo que Dios había establecido. O sea, pero qué tan alejados estaban estos sacerdotes de lo que era bueno, que el único hombre bueno que ha pisado la tierra, lo decidieron matar. O sea, qué tan alejados estaban de consultar a Dios. Tenemos el ejemplo de Caifás en el versículo 14 del capítulo 18, diciendo estas palabras sin entender lo que estaba diciendo. Convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. O sea, obviamente él estaba refiriendo al desastre que iba a causar Jesús y lo que iba a pasar con la rebelión que iba a ocasionar este hombre. Pero en realidad lo que estaba pasando es que Dios estaba usando su boca para decir lo que en realidad estaba pasando espiritualmente. Un hombre debe morir por todo el pueblo. Y se supone que los sacerdotes se tenían que basar en la ley. Por eso el versículo 7 dice: nosotros tenemos una ley. Ah, muy bien, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu ley? Y según nuestra ley debe morir. Entonces, si estuvieran sujetándose a la ley, pues lo hubieran apedreado y ya. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿No? Si se supone que estaba blasfemando, lo hubieran apedreado y punto. Pero como no la obedecen, en realidad la ley no era su autoridad, sino que la estaban usando solamente como pretexto. Entonces, vemos lo que dice el versículo 12, que desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Dice: caray. Entonces a lo mejor se estaban sujetando a Pilato, ¿no? Si ellos estuvieran sujetando a Pilato, hubieran aceptado el dictamen, es inocente y pues bueno, ya, ni modo. Pero no es cierto, porque están manipulando a Pilato para que hiciera lo que ellos querían. Y les dicen, no, o sea, no creo que estuvieran tampoco muy preocupados por César, porque si alguien se hace rey no es amigo de César. Entonces dices, ¿estarán muy preocupados por César? Y el versículo 15 dice: no tenemos más rey que César. Pero esto también era mentira.
mentiras totales, esto no era cierto. No era cierto, pero estaban dispuestos ellos a mentir con tal de lograr lo que ellos querían, que era que lo pudieran matar. Porque para ellos su máxima autoridad eran ellos mismos. O sea, su posición, su imagen, su poder, ¿no? Y harían todo lo necesario por mantener esto. Hasta mentir, decir que César era su rey, cuando en realidad estaban diciendo algo completamente gravísimo. Lo que ellos debían haber hecho era buscar a Dios, para que la sabiduría que ellos deberían de buscar viniera de arriba. Por eso llevaban el pectoral del juicio, si recuerdan, el Urim y el Tumim. Se lo ponían para ir delante de Dios y decirle, dame la respuesta porque yo no la sé. Y Dios se la revelaba. Él les daba la respuesta. Y nosotros en todo lo que estudiamos de los evangelios, o sea, los sacerdotes solamente consultaron con personas, con fariseos, con intérpretes de la ley, con concilios, con falsos testigos. Y dejaron fuera a Dios en todo lo que tenía que ver con el Mesías. O sea, si dejas a Dios afuera también se queda la sabiduría de Dios. O sea, nunca le preguntaron, Dios, ¿este es el Mesías? Hubiera sido algo muy fácil, pues le preguntan, pues aquí tenemos una duda, ¿será o no será? Se ponen el pectoral del juicio y le preguntan a Dios, ¿este es el Mesías? Creo que sería muy diferente la historia, ¿verdad? O sea, si hubieran consultado a Dios y si hubieran entendido que Dios es el autor de todo. O sea, si hubieran entendido que Dios es la máxima autoridad sobre todo y sobre todos, qué diferente sería su historia. Pero afortunadamente, y por último, tenemos el ejemplo de Jesús. Como habíamos dicho, pocas veces habla en el juicio. Pocas veces habla y dice, no contestó y no dijo palabra. Pero cuando abre la boca Jesús dice cosas impresionantes. Vemos aquí que Pilato le pregunta, ¿de dónde eres? O sea, ahora sí ya le dio miedo, ¿verdad? Porque le dicen que este se hizo hijo de Dios. Entonces, ahora sí se interesa en Jesús. Dice, a ver, ¿de dónde eres? Pues no, así como que, ¿de qué lado eres? Como, ¿por qué te estás diciendo que eres hijo de Dios? Pero Jesús no le contesta nada. Y entonces ahora sí Pilato se ofende, ¿no? Se ofende y saca las uñas. Y le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Ahora sí, ¿verdad? A Jesús sí le echa el charolazo de no sabes quién soy. Pero con los judíos no se atreve porque le estaban gritando y estaban haciendo un alboroto. Y Jesús le responde, padrísimo, ¿no? Le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, esa autoridad que tú piensas que tienes viene de arriba. Y es que Jesús tiene perfectamente claro quién es la autoridad. Él tiene perfectamente claro quién manda. Entonces, a lo mejor dices, híjole, estoy un poco confundido con todo esto que está pasando. O sea, Jesús no se merecía esto. Lo están acusando mal, lo están súper tratando mal, ¿verdad? Qué mala onda. Y si Dios está en control de todo esto, o sea, si Él es el autor de toda la historia, pues entonces vamos a preguntarle. O sea, Señor, ¿qué está pasando? Explícanos por qué está pasando esta injusticia con Jesús. Entonces Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, Dios lo explica claramente. O sea, Él explica lo que está sucediendo aquí. Porque Jesús está tomando el lugar que nos merecíamos nosotros. O sea, Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. ¿Quieres una respuesta a lo que está pasando aquí? Aquí está. Es exactamente esto. Él estaba tomando nuestro lugar. Y Dios usó a todas estas personas confundidas, egoístas, apartadas de Él, precisamente para que Jesús pudiera pasar todo lo que tenía que pasar para que trajera la salvación al mundo. Y como Jesús sabía quién manda, nos dejó su obediencia como ejemplo de lo que nosotros también tenemos que hacer como sus seguidores. Cuando Pedro está hablando del sufrimiento que a veces tenemos que padecer como cristianos, en 1 Pedro 2:21, pone el ejemplo de Cristo en estos momentos que estamos leyendo. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y es que en este momento, o sea, en el momento en que entendemos que nosotros no somos los autores de la historia, sino que somos personajes, es que, o sea, entendemos que somos estas ovejitas perdidas, descarriadas, y entendemos que el pastor, el obispo, el gran sumo sacerdote, el profeta, el rey mismo enviado por Dios, vino a hacer lo que nadie más pudo. Vino a entregarse sin mancha, sin pecado, a sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Y todo esto lo hizo siguiendo las órdenes del autor, las órdenes de Dios, o sea, del Dios de todo. Y ese es el Dios que nos quiso mostrar su amor para que creyéramos en Él, para que viendo lo que Él hacía, creyéramos en Él y confiáramos en Él, para que seamos parte precisamente de su historia. Ya para terminar, fíjense cómo las acciones de las personas que vimos ahorita fueron determinadas por la autoridad que ellas tenían. O sea, puedes saber que la autoridad, ¿qué autoridad tiene alguien cuando ves cómo se comporta? Cuando ves su manera de vivir, su manera de actuar, las decisiones que toman. O sea, puedes decir lo que quieras, pero las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. Pero así como Jesús le dijo a Pilato que la autoridad que tenía era dada de arriba, nosotros también tenemos cierta autoridad. O sea, tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras decisiones, sobre nuestro tiempo, a lo mejor sobre nuestro puesto de trabajo. Algunos a lo mejor tienen autoridad sobre algunos empleados o sobre nuestros hijos. Pero mucho ojo, o sea, si hemos recibido autoridad para hacer estas cosas, si se nos ha confiado estos roles y estas responsabilidades, tengamos por seguro que vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios, porque Él es el que nos las ha dado y vamos a tener que rendir cuentas delante de Él. O sea, esta autoridad que nos comparte Dios, el autor, ¿verdad?, de todo lo que vemos y de todo lo que somos, no es para que nos creamos mucho, no es para que nos sintamos mucho porque tenemos estas autoridades, sino para que, y tampoco para que nos pongamos por encima de otras personas. O sea, la autoridad es una responsabilidad que nos debe pesar, debemos de entender esa responsabilidad que nos ha dado Dios y nos debe hacer pensar, nos debe hacer meditar y ser conscientes de lo que estamos haciendo con lo que se nos ha dado. Entonces, no sé si te has hecho la pregunta, ¿qué es lo que el autor quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? O sea, ¿lo has considerado? ¿En lo que eres? ¿En lo que haces? ¿En lo que dices? O sea, porque Dios habla fuerte y claro, tanto con sus hechos como con sus palabras. Y lo padrísimo es que siempre coinciden, o sea, siempre concuerda lo que Él dice con lo que Él hace. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. O sea, Dios quiere nuestra salvación, lo dice claramente en su palabra, pero también envió a Jesús a morir por nosotros. Dios quiere nuestra santidad, lo dice en su palabra, pero también envió a su Espíritu para vivir en nosotros y que nos ayude en este proceso de santificación. Y Dios quiere que sigamos el ejemplo de Jesús, que vivamos para servirle, para cumplir su palabra, para cumplir su plan. O sea, de eso se trata, para eso estamos aquí. Para encontrar el propósito de todo lo que tenemos en nuestra vida, le tenemos que preguntar a Él, que es la máxima autoridad sobre nuestras vidas. Entonces, si Dios es nuestra máxima autoridad, nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras deben de reflejar esto, precisamente para poder glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones, como lo hizo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana por tu mensaje, Señor, por tu palabra, porque no estamos solos, Señor, no estamos confundidos, no estamos sin guía, Señor. Tú nos dejaste a tu Espíritu, tu palabra, tu iglesia, para saber qué es lo que estamos haciendo, Señor, para ti. Y, Señor, te pido esta mañana que tú nos muestres qué es lo que quieres de nosotros, Señor, qué es lo que quieres que hagamos, Señor. Reconocemos tu autoridad sobre todas las cosas, Señor, y nos sometemos a ti, Señor, porque no hay nada más grande que tú, Señor. Te pedimos que esto sea una realidad en nuestra vida, Señor, que nos abra los ojos, que podamos vivirlo y que pues te podamos glorificar exactamente como lo hizo Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.